El tema de esta noche es de corte apologético, cómo defender nuestra fe frente a los pensamientos, a las prácticas, a veces frente a ideologías. Bueno, la apologética se trata de eso. No es extraño para nosotros que se naturalice en la supuesta sociedad occidental y cristiana prácticas como la clarividencia, la cartomancia, el psiquismo, el mentalismo, el reiki, la biodecodificación, la astrología, la ufología y demás hierbas. Quiero poner el lente esta noche en una muy particular que es la más difundida, acaso por su antigüedad. La astrología tiene más de 4.000 años de historia y me va a ser muy difícil en pocos minutos darte algunas herramientas para saber cómo contestar. Cuando alguien te dice, ¿de qué signo sos? ¿Qué le decís? Yo le doy el grupo sanguíneo, le digo, soy A positivo. Listo. ¿Qué le decís? Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Hay una advertencia que Dios da al pueblo de Israel y les dice por qué Él condenó a los pueblos cananeos con los que ellos se encontraron allí. Dice 18:9, a la tierra donde ellos iban a entrar: cuando entres a esta tierra que te da tu Señor, no aprendas las costumbres abominables de estas naciones. Es algo aprendido, es algo que se incorpora como natural y se aprende. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar su hijo o su hija al fuego, ni practicar adivinación, agorería o hechicería, tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo, consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable y el Señor, por esta causa y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Y simplemente un versículo más al que me voy a referir al final, dice así Isaías 47, presta atención. Está Dios emitiendo un juicio sobre Babilonia que llegaría 200 años después. Y una de las razones por las que Babilonia sería juzgado está aquí, en labios de Isaías capítulo 47, verso 13. Has tenido consejeros en abundancia hasta cansarte. Que se presenten ahora tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que adivinan el futuro mes a mes. Que te salven de lo que vendrá sobre ti. Míralos. Son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Este no es fuego de brasas para sentarse ante él y calentarse. Así terminaron los hechiceros con los que tanto trato has tenido desde tu juventud. Cada uno sigue su error y no habrá quien pueda salvarte. El Diario de la Nación, un artículo del año pasado, dice que en Argentina, entre las estadísticas que estaban realizando sobre las nuevas espiritualidades, me llamó la atención que decía que el 72% de personas que dicen no practicar ninguna religión, a la vez afirman creer en la energía. ¿Ha escuchado usted hablar de las vibras? La energía. Vivimos en un mundo muy particular. Sería muy ofensivo que alguien haga una afirmación sobre tu conducta, sobre tu carácter o sobre tu adaptabilidad a las circunstancias de la vida, basados en tu género, en tu color de piel, o en tu raza, o en tu ideología política. Pero si haces esa misma afirmación basado en el día que naciste, es aceptado. Porque eso es la astrología, que en realidad es astromancia. Le ponen logía para darle cierta ínfula de ciencia, pero es una práctica antiquísima que se remonta a la primera sociedad que asoma en el mundo después del diluvio. Ya posiblemente me voy a poder referir a esto. Ahora, la astrología, que es adivinar
y pontificar sobre tu carácter, sobre tus posibilidades en la vida y sobre tu futuro, basado en qué posición se ve el sol, contra qué constelación se ve el día que vos naciste. Bueno, esto en primer lugar, la astrología es contraria a la lógica. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar diciendo esto. Las figuras de las constelaciones son totalmente arbitrarias y antojadizas. Si yo te diera un papel con 5 puntos, seguramente has hecho estos juegos cuando eran chicos, un dibujo, unir puntos. ¿Cómo unirías esos puntos? Tal vez podrías hacer esto y alguien estaría viendo allí una flecha. Pero si yo reparto un papel con los mismos puntos a 10 personas, cada uno de ellos podría encontrar una figura diferente. Alguien encontraría un hombre, otro encontraría una estrella, alguien encontraría una casa y se me generaría también que a lo mejor puede ser una iglesia. Entonces, hay que tener mucha imaginación, por ejemplo, para ver la constelación de Leo. Esta es una foto de una sonda espacial y esa es la constelación de Leo. Los puntos que conectan son esos que usted ve ahí. Ahora, si usted ve un león ahí, permítame felicitarlo por la imaginación, pero esa es la constelación de Leo. Ahora, ¿por qué vemos ahí un león y no vemos un perro, o un gato, o un conejo? Porque en el hemisferio norte, en el momento de agosto, ellos están viendo el sol en su mayor apogeo, es el calor infernal. Pero nosotros, en nuestro hemisferio, en agosto estamos en pleno frío. Y entonces, no es que el sol está en su mayor fuerza, entonces podemos ver en esa imagen un león, en la constelación, que es un grupo de estrellas. Bueno, eso es pura imaginación. Es algo arbitrario las figuras, no solamente porque dependen de la imaginación del observador, sino porque dependen de la cultura del observador. Es obvio que las personas, al buscar imágenes, como si ustedes empiezan a jugar a encontrar imágenes en las nubes, cada uno no es que va a descubrir una imagen en el cielo, es decir, va a trasladar una imagen de la tierra. Por eso cada cultura, por eso hay tantas diferencias en los zodíacos de diferentes culturas, porque cada uno iba proyectando en el cielo algo que experimentaba en su cultura. Por eso no hay ninguna constelación del avión o de la bicicleta, porque ellos no conocían esos elementos. Entonces nunca iban a encontrar un avión en las estrellas, nunca iban a encontrar una bicicleta. Pero además es antojadiza las imágenes que recrean, porque depende siempre de la posición del observador. Usted recuerde esto. Cuando usted mira el cielo, ve las estrellas como si todas estuvieran, como las ve ahí, en un plano, como si estuvieran todas pegadas en el techo. Pero en realidad están a miles de años luz, no solamente en distancia, sino en profundidad. Usted las ve por la distancia en un mismo plano, pero no hay una ley gravitatoria entre ellas por la distancia a la que están. Y están en 3 dimensiones, de modo que si usted corriese un poquito el ángulo y el punto focal de observación, la figura desaparece en el momento. Entonces, no tiene ningún sustento lógico. Además, es contraria a la lógica, porque la aplicación del principio de causa-efecto también es arbitraria o antojadiza. Recuerde que la astrología nace bajo el principio de geocentrismo, ¿no? De que la Tierra era el centro del universo. Y entonces ellos definen, por ejemplo, que la Luna, ellos veían, por ejemplo, que la Luna produce las mareas, no solamente las mareas oceánicas, sino también las mareas atmosféricas. Entonces, de alguna manera, también tiene que tener influencia y gravitar sobre nuestros cuerpos. Y aún sobre nuestras predisposiciones. ¿Te imaginas la locura que es eso? La astronomía, que es una ciencia diferente a la astrología, que no lo es, cuando evalúa esto, dice, la distancia a la que está la Luna y el tamaño que tiene la Luna, literalmente no ejerce ninguna influencia gravitatoria sobre nuestros cuerpos. Es exactamente, para que usted tenga una proporción, los números son exactamente los mismos que si usted va a la entrada de la ciudad de San Francisco y gira alrededor del monumento que está allí en el centro.
La influencia gravitatoria que ese monumento a San Francisco produce sobre su circunferencia alrededor de la rotonda es la misma que la luna puede tener sobre su cuerpo. Ahora, piense esto. Por ejemplo, desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre en el hemisferio norte, ellos observaban que había menos enfermedades, no había plagas. La población estaba más estabilizada sanitariamente. Esto es porque había terminado la cosecha, tenían mejores nutrientes, más alimentos, más anticuerpos, y aún no habían llegado las enfermedades estacionales del invierno, o porque habían entrado en la constelación de Libra, que es la balanza y equilibra la salud. Ellos veían, entonces hacían esa correlación, y ellos decían, acá hay una causa-efecto que se está cumpliendo. La naturaleza de los planetas también es arbitraria, por eso la astrología es contraria a la lógica. Porque la astrología parte de este principio, que hay planetas malos y planetas buenos. Júpiter, Mercurio, Venus son mala onda, son planetas malos en la astrología, usted lo sabe. El Sol y la Luna, que no son planetas, también. Esos son los buenos, los buenos son el Sol, la Luna, Júpiter, Mercurio y Venus. Y Marte y Saturno son los planetas negativos. ¿Quién dijo eso? Que Marte es malo y Mercurio es bueno. Además, cuando hicieron las cartas astrológicas, había 3 planetas que todavía no se habían observado. San Agustín, hace 1800 años, aún antes de convertirse al cristianismo, él dijo, yo dejé de creer en la astrología cuando vi que el mismo día, hablaba del caso de los mellizos, en el mismo lugar y a la misma hora, nacían un príncipe y un mendigo. Piense esto, esto es un dato de la física, de la astronomía. Si 2 personas nacen en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora, pero uno nace un año después, en sus coordenadas cósmicas y espaciales difieren en 35.000 kilómetros. Eso es un viaje en avión de acá a la China, ida y vuelta. Son 40 horas de avión de distancia. Lo que la física plantea es que no hay unicidad entre el día del nacimiento y la posición de las estrellas. Entonces, la astrología no solamente es contraria a la lógica, sino que también es contraria a la ciencia. La determinación de los signos en la astrología es incorrecta. Usted sabe que el eje de la Tierra está inclinado en 23 grados y medio. Esa es la razón por la cual hay estaciones. Debido a que el eje es inclinado, los días y las noches no duran igual. Hay solamente 2 días al año que son la duración de la noche y del día igual, que se llaman los equinoccios. Hace 2000 años atrás, cuando los griegos estaban desarrollando todo esto, que no lo inventaron ellos, lo tomaron de los babilonios, obviamente el equinoccio de marzo en el hemisferio norte coincidía justamente con la constelación de Ares, entonces ese es el punto 0. Pero ocurre algo, es el punto 0 del zodíaco. Ese eje imaginario que tiene la Tierra, usted sabe que la Tierra está girando en este momento a 1.600 kilómetros sobre su propio eje. Ahora, ese eje imaginario que está inclinado, usted imagínese el eje justamente esa aguja da hacia la estrella polar, pero no está fijo. Hace un movimiento como un cono muy sutil y ese cono produce un desfasaje en los equinoccios, de modo que en 2000 años el equinoccio se desplaza 30 grados. Eso equivale a 30 días. Es decir, que si yo hoy estoy cumpliendo los años y soy de Acuario,
Hay varios que leen la Biblia acá. En realidad, no soy de Acuario, soy de Capricornio. Ahora, esto es como que yo me estuve escribiendo durante mucho tiempo con una persona en internet, me enamoré, comenzamos una relación y yo voy avanzando entusiasmado por todo lo que estamos viviendo y de pronto descubro que la otra persona es un perfil falso. Es exactamente lo mismo. Este desplazamiento de un mes ha producido entonces que ahora tenemos el zodíaco sideral por un lado, que se mueve lentamente, y por otro lado, el zodíaco tropical, que depende de las estaciones. Y usted sabe, no todos los astrólogos trabajan con el mismo zodíaco. Unos trabajan con el sideral y otros con el tropical. La pregunta es, ¿cuál de los dos es el correcto? Las constelaciones en realidad son 13, no son 12. Ahí usted tiene la eclíptica, que es una línea imaginaria alrededor del Sol por el cual el Sol va pasando, digo esto entre comillas porque el Sol no se mueve, pero nosotros desde la Tierra, la Tierra está aquí abajo, y vemos el Sol contra la constelación, por ejemplo, de Aries o de Piscis. Y ellos observaban, pero había un problema, y es que no son 12 las constelaciones. Ofiuco está metido allí en el medio entre Escorpio y Sagitario. El problema es cómo hacemos si tenemos 12 meses para adivinar y tenemos 13 constelaciones. Les digo, la astronomía ha tabulado en nuestro barrio, en el espacio, 88 constelaciones. Estamos hablando solamente de las constelaciones que están en la eclíptica, es decir, contra las cuales vamos a ver el Sol. Hay una aplicación, se llama SkyMap. Usted puede tomar su celular, con esa aplicación, enfocar una estrella y la aplicación le dice qué estrella es y a qué constelación pertenece. Ni siquiera necesita ser un astrónomo para eso. De pronto entonces, si usted nació entre el 29 de noviembre, perdón si alguien cumple los años, entre el 29 de noviembre y el 18 de diciembre, usted no es ni de Escorpio ni de Sagitario, pertenece a una constelación que no figura en el zodíaco. Es contraria a la ciencia porque no revisa sus postulados. La ciencia se desarrolla, ¿saben por qué? Porque cuando hace declaraciones o afirmaciones y de pronto las evidencias con el avance del desarrollo científico comprueban o demuestran lo contrario, la ciencia hace autocrítica. La astrología no hace autocrítica. Les sugiero que vea el video del astrólogo de Boca el año pasado, 2 astrólogos hablando media hora en un canal público de televisión, diciendo que debido a las cartas astrales del ex técnico de Boca, que iba a ser exitoso y que iba a ganar la final de la Copa Libertadores de América, y dice literalmente, aunque juguemos contra el Real Madrid, Boca va a ganar. Todos los astrólogos tienen lugar en los diarios, en los canales de televisión, en los horarios centrales. Si usted se parase a hacer un análisis de la situación moral de nuestro país y dijese, la palabra de Dios dice, ¿qué le dirían? No, la palabra de Dios, porque no leíste otra cosa. No, lo nuestro es más vanguardista. Nosotros creemos en los astros. Y la ciencia, la astrología, cuando se equivoca, no revisa, no hace autocrítica. Aquí tienen el caso de un astrofísico hindú muy famoso, Hayat Narlikar. Él hizo un desafío fue en el año 2008. 2018, hizo un desafío a los astrólogos porque en India esto es tan común, tiene rango académico incluso. Entonces, él como astrofísico hizo un desafío para los astrólogos, se presentaron 51. Y él tomó un grupo de estudiantes, los astrólogos no sabían particularidades de ellos, un grupo de ellos eran personas
altamente desarrolladas en su intelecto y eran estudiantes brillantes. Y otros eran personas que tenían serios problemas y mucho retraso académico. Y les pidió a los astrólogos que hagan las cartas astrales de ellos y solamente tenían que descifrar a través de las cartas astrales quiénes eran de ellos los inteligentes y quiénes eran los que estaban retrasados en sus créditos académicos. Menos de la mitad acertó. Entonces, este científico dijo, hubiese sido más efectivo si yo tiraba una moneda al aire. Pero la astrología no solamente es contraria a la lógica, a la ciencia, también es contraria al sano desarrollo psicológico o a la salud psicológica. Primero porque la astrología es un sistema de manipulación y quien empieza a consultar la astrología entra en un círculo de manipulación. Hay un psicólogo americano que el siglo pasado, Bertram Forer, hizo un experimento. Por eso el sistema de manipulación de la astrología se llama el sistema Forer. Ese sistema de manipulación se conoce así. En realidad, lo que él hizo fue que a sus estudiantes, tenía un grupo de 39 estudiantes, él les hizo un test a cada uno, les entregó una hoja y en esa hoja él había puesto características de cada una de esas personas, de cada uno de sus alumnos. Y él les dijo, yo quiero que cada uno de ustedes lea las características que yo puse sobre ustedes y me digan cuán acertadas son. Ellos tenían que calificar, bueno, yo veo lo que el profesor dijo de mí y tengo que calificar de 1 a 5. 5 es, me describió perfecto. 1 es, erró en todo. El promedio fue de 4.26. Es decir, casi todos los alumnos estaban diciendo, el profesor me describió casi en un 90%. Lo interesante es que el profesor les había dado a todos la misma hoja. Eran una serie de afirmaciones que él había sacado de una nota en el diario donde un astrólogo hacía las pronosticaciones. Esto se conoce también como las declaraciones Barnum. Son declaraciones generales que por un sesgo que es un sesgo psicológico de confirmación, la persona tiende a tomar generalidades que se dicen y especialmente si están dichas por alguien que él considera confiable, esa persona las toma como válidas y como que son muy particulares y personales. Por ejemplo, él puso, tienes una gran necesidad de agradar a otras personas. Te sientes bien cuando eres admirado por otros. Eso es como decir, tenés mal aliento cuando te despertás. Digamos, todos nos sentiríamos identificados. No utilizas todo el potencial que tienes. Crees que no utilizas todo el potencial que tienes. Actualmente hay circunstancias que impiden que logres tus objetivos. Has dejado escapar oportunidades importantes en tu vida. Detrás de esto, lo que hace la astrología es lo que se llama la lectura en frío, y no tengo tiempo de hablar de esta técnica, pero cuando la persona está en vivo y en directo tirando las cartas astrales, a partir de las afirmaciones generales, según la respuesta y la reacción, aún los que llaman los metamensajes, la reacción, las posturas corporales de su entrevistado, a partir de ahí la persona empieza a hacer afirmaciones para ir haciéndole declaraciones que lo van encasillando en una línea por la que el astrólogo lo quiere llevar, como por ejemplo, tendrás una sorpresa muy especial. Son todas generalidades. Ahora, ese es un sistema de manipulación muy usado en el que una persona cuando entra a depender de la astrología, entra y en segundo lugar esto empieza a condicionar sus decisiones y la conducta. Usted sabe que la Segunda Guerra Mundial tendría que haber durado 11 meses menos, pero Adolf Hitler tenía 5 astrólogos. Sí, muchos políticos y gobernantes de nuestro país y del mundo, lo primero que hacen es un asesor, un astrólogo.
Los equipos de fútbol tienen sus astrólogos. Hitler tenía 5 astrólogos. Y los astrólogos afirmaban que según el día que él había nacido y según su carta astral, él estaba destinado a gobernar el mundo y él no iba a perder la guerra. Y cuando llegaron 11 meses antes, cuando llegó el quiebre y era el momento evidente que Hitler iba al desastre, él siguió adelante por creer en la palabra de los astrólogos. Depender de la astrología produce alteraciones, obviamente, en el estado anímico. Tenemos un escritor en nuestro país que después, obviamente, estaba envuelto en un montón de otras situaciones, pero después de que su astrólogo, él era muy adepto a la astrología, le dijo que su época más productiva había pasado, él se terminó quitando la vida. No voy a poner un tema tan delicado solamente en este contexto, pero de alguna manera, o es obvio, que lo que otras personas nos dicen sobre nuestro futuro va a alterar o va a influenciar nuestras emociones, va a provocar la autosugestión, produce dependencia emocional. Usted sabe que el 78% de las personas, y esto es un estudio que se ha hecho en este país, era una encuesta, y le preguntaban a la persona, ¿crees en el horóscopo? Y la persona decía, no creo, la verdad que no creo. ¿Lees el horóscopo? Sí, normalmente lo leo. Es decir, estamos hablando de un 78-79% de personas que leen el horóscopo, pero que a la vez dicen no creen en el horóscopo. Con lo cual están enredados en una dependencia porque no creen, pero si no creyesen no necesitaría leerlo. Es como la persona que dice, yo no creo en la superstición porque trae mala suerte. Sí, no creo, pero creo. No creo en la superstición porque tiene 13 letras y 13 yeta. Entonces digo que no creo, pero en realidad dependo. Y en último lugar, la astrología es contraria a la palabra de Dios. La astrología, en primer lugar, ignora la realidad de la caída. La astrología parte de un principio de Pitágoras. Bueno, Pitágoras lo sumó a esto, pero ya en Babilonia ellos consideraban esto y ellos buscaban las leyes que gobernaban la armonía entre la creación y el hombre. Pero eso es ignorar la caída, porque hay un dato que la palabra de Dios nos da en la historia, que el mundo no es el mismo después de la caída y que la armonía que el hombre tenía consigo mismo se quebró a partir del pecado. La armonía que el hombre tenía con sus semejantes, hay una ruptura en la historia de la humanidad. Se rompe la armonía con Dios, consigo mismo, con los semejantes y con la creación misma. La astrología ignora eso. Obviamente, al ignorar la realidad de la caída, ignora la realidad y la necesidad de la redención. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:20. Por medio de Cristo, Dios se dispuso a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay una declaración también sobre esto en la carta a los Efesios. Y esto va a tener su clímax cuando Jesucristo establezca su reino, pero esa separación entre Dios y el hombre y ese quiebre entre el hombre y la creación va a ser todo vuelto a una armonía total cuando Jesucristo establezca su reino. Pero Dios comienza tratando el problema del pecado en la cruz a través de la astrología. El hombre no solamente ignora la realidad de la caída y la realidad de la redención, sino que también ignora la realidad del juicio de Dios. ¿Saben? ¿Ustedes escucharon hablar de la Torre de Babel? Es la primera sociedad después del diluvio. Cuando ellos construyen la Torre de Babel, después de ahí viene Babilonia. Usted dice, ¿y por qué Dios se ensañó y confundió las lenguas? Porque ellos querían llegar al cielo, no eran ingenuos para creer que con una torre iban a llegar al cielo. Eso se llama sigurat. Eran terrazas cada vez más pequeñas, que las más altas han llegado a tener como un edificio de 30 pisos. Pero en esos sigurat subía el sacerdote de la comunidad para consultar los astros
y dar las predicciones para el futuro de los pueblos. El hombre está limitado frente al tiempo. No así frente al espacio. Nosotros nos movemos en el espacio y en el tiempo. Y en el espacio nos manejamos, pero en el tiempo estamos limitados porque no vemos el futuro. Y no aguantamos ese misterio. ¿Qué hay más adelante? ¿Qué me espera? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y hay gente que no toma una decisión de una operación, de un negocio, de una relación, de con quién se va a casar o de la fecha de casamiento. Para todo necesita depender del horóscopo. Porque ignoran la realidad del juicio de Dios. Dios juzgó a esa sociedad por su apego, por su práctica y por su desafío a Dios mediante la astrología. Babilonia tomó esto. Y el pasaje que leímos de Isaías, Dios está diciendo que va a mandar el juicio por la misma razón a Babilonia, entre otras razones, un juicio que se completó 200 años después, que Isaías lo dijo. Y Dios le dijo, bueno, ya que ustedes conocen el futuro, pregúntenle a sus astrólogos cómo se van a salvar de lo que viene sobre ustedes. Mi querido, cuando nosotros miramos el cielo, sabemos que el cielo encierra un mensaje. Es muy soberbio, antes se lo decía desde la ignorancia, pensar que nosotros somos el centro del universo. La astrología parte de ahí. Es muy soberbio pensar que el universo está pendiente de mi existencia. Cuando en realidad cada avance de la ciencia confirma cada vez más nuestra pequeñez en el universo. Y cuando los hombres van abriendo campos de conocimiento, se van descubriendo que realmente hay una sabiduría y un poder detrás de todo lo creado. Por eso el ateísmo ya no es popular en el campo científico. Ustedes saben que más del 80% de los científicos actuales no son ateos. El ateísmo es muy difundido en el campo de la filosofía o de las letras, pero no en el ateísmo. No en la ciencia. Porque el hombre frente a la ciencia, como decía Albert Einstein, detrás de cada puerta que la ciencia abre, Dios los está esperando. Por eso David no necesitó recurrir a la astrología. Cuando él miró el cielo, él dijo, ¿qué es el hombre? Cuando yo miro el cielo, Salmo 8, y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? No dijo, yo soy el centro del universo, pero ¿cómo yo siendo tan pequeño? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, frente a un universo que me es totalmente indiferente, hay un Dios creador que ha puesto sus ojos en mí. Eso es lo que nos da sentido. Cuando miro los cielos, no estoy viendo dibujitos para adivinar el futuro. Cuando miro los cielos, el cielo y la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre. Salmo 8 y Salmo 19 dice, los cielos en realidad encierran un mensaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación es un dedo señalando a Dios. Cuando en la Revolución Francesa decidieron borrar todo lo que a la sociedad le recuerde a Dios y empezaron a destruir templos y a derribar todo lo que tenía que ver con el cristianismo, alguien le dijo de los humanistas a un viejo campesino, vamos a borrar todo lo que les recuerde la existencia de Dios. Y el campesino le dijo, entonces van a tener que descolgar las estrellas, porque cada vez que yo miro el cielo recuerdo la grandeza de Dios. Y mi futuro no está en manos del azar, mi futuro está en las manos de Dios. Jesucristo dijo, ustedes son mis ovejas, yo las conozco y yo las tomo y nadie las va a arrebatar de mi mano, y mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las va a arrebatar de su mano. Mi querido, frente a las preguntas del futuro, frente a las incertidumbres, la única certeza es volvernos a nuestro Creador, dejar de lado la soberbia que somos el ombligo del mundo. Porque cuando yo me miro el ombligo, recuerdo que necesité de otros para vivir. Recuerdo que
soy criatura, que soy creación. Dios envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él. Para que aunque no conozcamos el futuro, podamos descansar en que Dios ya está en nuestro futuro. Y Él es nuestro buen pastor que nos acompañará aún en valles de sombra y de muerte, para guiarnos, sostenernos, para darnos su perdón, para darnos la salvación, la esperanza y la paz de saber que las cosas cuando no anden bien, su presencia estará. Y la paz de saber que el día que cerremos los ojos para entrar en la eternidad, nuestro futuro no va a depender de los astros. Nuestro futuro está asegurado por aquel que nos ama, que nos creó y que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. A Él sea la gloria, en Dios confiamos. Nos ponemos de pie para adorar al Señor. Y si has llegado a este lugar con alguna carga especial, quiero animarte que vuelvas a levantar tus ojos al cielo y recordar que hay un Dios que te ha dado la vida con un propósito, que ha enviado a Jesucristo a morir por tus pecados porque te ama, que si ahora sos un hijo de Dios, estás en las mejores manos, que no hay por qué temer a lo que vendrá, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice tu palabra, Señor, que lo que de ti no se conoce, tú lo revelaste a través de la creación. Tu eternidad, tu eterno poder y deidad se hace claramente visible por todo lo creado. De modo que ningún ser humano tiene excusas frente a Dios. Que es una mala elección apoyar nuestra alma, confiar nuestro futuro, nuestra esperanza y nuestras decisiones en las manos de las especulaciones humanas. Que nuestra única garantía es apoyar nuestra alma en las manos de nuestro Creador. A ti te damos la gloria, Señor. Los cielos seguirán contando tu gloria, y cada vez que pensemos en tu grandeza y en nuestra pequeñez, sabemos que esa gran distancia fue zanjada por aquel que vino y nos mostró el rostro del Padre, Dios hecho hombre, para levantarnos de nuestra miseria, de nuestro pecado, y devolvernos la paz, darnos la salvación, el perdón y la vida eterna. A ti te damos la gloria en Cristo Jesús.